Qué bueno que siguen con nosotros y mucho mejor es que nos visite la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, la profesora Xiomara Aguante está con nosotros. Bienvenida, profesora, ¿cómo se siente? Gracias, Pablo, gracias, Adi, por la invitación. Bueno, tempranito hay tanto que hablar contigo. Sabes que hay una cantidad de maestros ahora mismo que faltan por nombrar y eso ha provocado que haya cantidad de escuelas que no han iniciado. ¿Ustedes tienen más o menos unos números? ¿Cuál es esa realidad desde el plano del ADP? ¿Qué cifras tienen? ¿Cuáles escuelas o cuántas escuelas no han podido arrancar porque faltan maestros? Bueno, mira, la verdad es que nosotros lo primero que tenemos que decir es que el ADP lo previó y lo dijo desde inicios de este año 2019. Nosotros en un documento que le enviáramos al señor ministro, que le entregamos personalmente el día 14 de marzo en un encuentro al ministro Antonio Peña Mirabal, nosotros ahí habíamos hablado de la necesidad de realizar el concurso de oposición. Ustedes saben que se había venido violando la ley y violando el estatuto del docente en materia del ingreso a la carrera y del ascenso a la carrera. ¿Por qué eso ha generado la falta de docentes? Bueno, porque 5 años sin hacer concurso, de cada concurso postulan, un concurso que se realiza 2 veces al año, postulan 10, 12 mil personas, al año serían unas 24 mil personas. Por eso ustedes vieron en este concurso la gran cantidad de personas que se inscribió. Bueno, porque había una deuda, un retraso de 5 años. En cada concurso queda una lista de elegibles. Cuando hay necesidad en un centro educativo, entonces esa lista de elegibles sirve para que usted vaya mandando al centro educativo personas que pasaron un concurso y bueno, no alcanzaron en ese momento una plaza, pero están ahí, ya participaron y pasaron. Bien, ahora no había lista de elegibles porque en la gestión Andrés Navarro se pasaron todo ese tiempo sin realizar un concurso. Entonces eso trae el déficit de docentes. Nosotros le planteamos al señor ministro actual, Antonio Peña Mirabal, la necesidad de realizar el concurso. Ese fue el primer punto que le planteamos. Bueno, hay que decir que él aceptó. Luego ustedes saben ya la situación que ocurrió con el concurso. En virtud de esto, el propio ministerio detectó una carencia de unos 11.000, casi 12.000 maestros, 11.700. Eso sabiendo que de todos modos habrá centros que van a carecer de docentes de algunas áreas. Por ejemplo, en los centros de jornada escolar extendida no lo tenemos completo con las áreas que amerita la jornada, pero bien, para las áreas básicas, 11.700 docentes identifica el propio Ministerio de Educación. El ministerio anuncia que han promovido 7.000, entonces estamos hablando de que cerca de 5.000 docentes nos hacen falta hoy día. Y yo diría que son más, porque cuando uno escucha, cuando nosotros recibimos la queja de los dirigentes municipales de la ADP, de las asociaciones de padres y madres y amigos de las escuelas, de los diferentes municipios, de los diferentes lugares, usted se da cuenta que hay una situación dramática. Estábamos trabajando en algunos lugares, por ejemplo, en Dajabón se está trabajando con 60 y 65 estudiantes en un aula. Un asunto que estaba superado, por lo menos a 60 no llegábamos, estábamos en 50 promedio, 48 estudiantes, ahora estamos de nuevo en 65 y 70 estudiantes en un aula. Eso es insoportable, sobre todo que el aula no está preparada para eso, un hacinamiento total. Entonces la situación hoy es dramática, pero es importante que se sepa que nosotros lo previmos eso. Ahora, lo que dice el pueblo, nada es tan malo que no traiga algo bueno y viceversa. Aquí era un sueño, una cosa que se llamaba el 5%, el 4%, para la educación, educación no, desde el 97, no profesional, un sueño, de repente ocurrió. Sí. Ve qué vaina, porque eso tiene muchísimas cosas. Por ejemplo, yo medio en broma y con gadejo digo aquí, caramba, qué bien que vamos, que en este país ya no es noticia que un profesor, que un presidente de la República inaugure un liceo. Hace 30 años, eso era una noticia del caray. Sí. Entonces, el 4% ha significado un gran paso de avance, pero ha creado problemas como eso. Por ejemplo, algo utópico era que llegase el momento donde lamentablemente, pero positivamente para el país, los colegios comenzaran a quebrar porque la gente dice, no, pero la escuela está buena, tengo la jornada escolar tan extendida y hay un porcentaje importante de colegios y de estudiantes que están pasando
a la escuela estatal. Entonces, eso presenta un gran drama. Yo le pido la evaluación de el año 2012, el presupuesto del 13 ya tenía el 4%. ¿Cómo ha cambiado la vida del maestro, del docente? Y esas son las flores, las espinas. ¿Qué ha jodido esa situación? Porque ahora que faltan escuelas, bueno, si no faltan escuelas y faltan profesores, si no recordamos lo que era el sistema en el 2011. Pero hágame un análisis de esa nueva realidad, luces y sombras, profesora. Claro, sí, luces hay, nosotros siempre lo decimos porque hay que hablar en base a datos objetivos. Fruto, claro, de la lucha social, porque eso es una pena, después que tenemos el 4% consignado en la ley 6697 desde el año 1997, entonces es en el 2013, luego de aquel compromiso político y social que tuvieron que firmar los candidatos. Pero bien. No había de otra. No había de otra, había que invertirlo. Bien. Pero nosotros saludamos eso. La verdad que tú lo acabas de plantear muy bien, o sea, eso es una cosa que luchamos mucho, 15 años para lograr que se consiguiera y se consiguió. Y se asigna, y además de que se asigna, hay que decir en términos positivos que se ejecuta en un 99%. La ADP tiene un observatorio de políticas públicas educativas y nuestro observatorio ha detectado que ciertamente el 4%, tú sabes que a veces tú dices hay 4%, hay problema de ejecución. Pero hay problema de ejecución. Claro. Se ejecuta en un 99% según los datos de nuestro observatorio. Sin embargo, y está el tema de la construcción de las aulas. Obviamente, es un programa de jornada escolar extendida que representa que cada aula, cada escuela que existía, va a tener una escuela espejo, porque así fue que se concibió, que es la que va a trabajar la jornada completa, para tú ir un poco, incorporando, porque tú sabes que antes que se trabajaba con un mismo plantel en 2 tandas, ahora va a trabajar en una sola, demanda más aulas. Eso también se saluda. También saludamos el hecho de que estemos pensando en universalizar la jornada extendida. Todo eso nosotros lo saludamos. Ahora, hay temas... Antes de entrar a las espinas, la parte laboral, ¿cómo ha cambiado las condiciones laborales de trabajo, salariales de un maestro de enero del 2013 con el nuevo presupuesto en estos 6 años? ¿Cómo se puede evaluar? ¿Qué porcentaje? ¿Ganaba 30, ahora anda por 35, 40, 60? ¿Cómo ha mejorado eso? ¿Prestaciones? ¿Cómo ha mejorado? Claro, no creció el salario docente, digamos, directamente proporcional a la inversión que representa, lo que representa el ministerio está recibiendo el 4%, pero no podemos decir que no se ha ido incrementando el salario. Claro que sí. Ahora, hay situaciones que nos dicen a nosotros que a pesar de que el salario continúa siendo insuficiente, porque un docente de una jornada completa, si el docente es de básica y hay salarios diferenciados en básica y en media, cobra 37 mil pesos. O sea, en el 12, en diciembre del 12, ¿cuánto ganaba un profesor de nivel básico en Dajabón? Pongo Dajabón porque hay un boroneo por estar lejos de la capital. Hay otro... No hay boroneo. O no se está cumpliendo, pero está en la letra chiquita, ¿no? Está en la letra chiquita, ¿no? Debería haber un incentivo que lo hemos estado peleando por distancia. Pero, por ejemplo, pero no se está cumpliendo eso. Pero se debe hacer dentro de los satisfactores del salario. Está. Inclusive nosotros nos pusimos de acuerdo en que el incentivo por distancia se le pusiera a la escuela, no al docente. ¿Por qué? Porque entonces un docente que está en la loma, luego lo llevan a la ciudad, se queda con el incentivo porque ya tú no se lo puedes quitar porque es parte de su salario y es ilegal. Entonces, entonces el que viene al campo ya no tiene el incentivo y eso se estaba generando una situación. Por ejemplo, profesora, para tener una idea, pesos como un salario básico, pero a partir de eso hay serios incentivos, ¿no? Lo que pasa es que siempre hay muchos retrasos. Nosotros solo hablamos del salario base. Sin embargo, ese maestro con incentivo, con todos los incentivos de años de servicio, de titulación, va a devengar 47 mil pesos. ¿Y en enero del 2013 por dónde andaba? Bueno, ¿minutos más, minutos menos? No me recuerdo exactamente, pero andábamos ahí por unos 12, 13 mil pesos. O sea, que se ha pasado 12, 13 a
A 40, no, a 40. Pero por tanda, porque como por no tanda. Teníamos la tanda completa. Sí, pues sería 12, de 24 a 40 para ser justos, más o menos, estamos generalizando. Sí, entonces, ¿qué nosotros decimos? El tema, además de que hay que mejorar aún más, hay que mejorar los salarios porque tú te pones a calcular cuál es el costo de la canasta básica familiar y un docente con jornada completa, con todos sus incentivos, aún hoy día la canasta profesional docente, que es diferente a una canasta básica de otro tipo de persona, no la alcanza a adquirir con el salario que devenga. Pero además hay otros elementos que vienen a beneficiar y que vienen a satisfacer esa labor docente, y esos elementos tienen que ver con las condiciones de trabajo del docente. ¿Qué ocurre en ese sentido? Bueno, ahora mismo fue muy ansiado por la ADP y por los maestros la jornada extendida, como hemos venido diciendo. Claro. Sin embargo, la forma en que se está implementando no solo genera ansiedad al docente porque siente que lo que tiene que dar, que quiere dar más, no lo puede dar porque hay limitantes en materia de la implementación, sino que también afecta significativamente las condiciones laborales. Y me explico. Por favor. Lo primero, que los docentes están trabajando 8 horas y media, estamos violando el código laboral porque deben iniciar 7:30 y terminar a las 4 de la tarde. Ahí hay 8 horas y media. Sí. Pero sin los contenidos, sin las áreas optativas, sin los docentes que van a dar esas áreas, sin arte, sin música, sin la pintura. No se ha avanzado en esa parte que también está en la letra chiquita. No se ha avanzado lo que nada, se va a hacer en la tarde, la parte de Bellas Artes, saludo a Víctor. Sí. Eso todavía no se ha... No hemos avanzado absolutamente nada. Entonces, tome nota, ministro. Genera mucha ansiedad, genera situaciones de estrés y de salud del docente, porque ¿qué implica esto? Esas áreas optativas que tiene que darla un personal especializado en eso, el maestro que no está especializado en eso la debe dar, pero además ese tiempo se supone que es para que en el salón de profesores, dentro de la escuela, trabaje el registro, trabaje las notas, convoque a los padres, pueda repensar su práctica docente con los demás docentes de su nivel, de su área. Entonces no puede hacer eso. Los registros se lo llevan a la casa. O sea que en la práctica todo esto, porque a mí me lo han explicado, yo soy de Baní, Baní es lo que tenemos colmado, no somos muy inteligentes, pero me lo han explicado y es bonito en el sentido de que es una cosa, en la tarde el docente sale, entra el especializado, deporte, arte, una cosa chulísima. Eso en la práctica no se ha podido. La verdad es que no se da. Y tanto es así que se está trabajando una ordenanza, y fíjate qué pasó. En el recién pasado consejo del día 29 de agosto, el ministerio presentó ante el consejo la ordenanza que va a modificar la 0114, que es la que crea la jornada extendida como política de Estado. Entonces llevan esta, bueno, pero viene igual. Tuvimos nosotros mismos, la propia ADP, que sugerir que se mandara una comisión en donde pudiéramos aterrizarla, porque viene de la misma manera, con el horario solamente extendido, sin incorporar las áreas. Entonces, además, aparte del estrés que le genera a los maestros, aparte del cansancio, aparte de la situación que convierte su labor en una cosa dramática, además de eso, hay un problema, que esa jornada extendida se creó con una intención de mejorar los aprendizajes de los niños y de las niñas, de que la educación sea integral. Entonces, si tú no me pones las áreas que lleva, ni vamos a mejorar, no vamos a cambiar los indicadores que dicen que andamos mal, pero tampoco tú vas a propiciar integralidad en la educación. Entonces es un tema muy serio y a nosotros nos preocupa mucho, hemos venido hablando mucho de eso, porque fíjate, tenemos un compromiso todos con el tema de la mejora de los aprendizajes. Y estamos cansados ya de que, a pesar de que ya hay dinero hace 6 años, bueno, y no es tanto, puesto que la Estrategia Nacional de Desarrollo, la Ley 112, manda que ya teníamos que estar rondando el 5%, pero bueno, por lo menos tenemos el 4% que está consignado en el 97. Bueno, hay 10 instituciones que no se les da a veces ni la mitad de lo que manda la ley. Sí, o sea que estamos avanzando ahí. Pero estamos desde el 97 peleando por el 4% y ahora lo tenemos. Entonces, es una pena que no podamos mover los indicadores de mejora y de calidad a pesar de los recursos, y no lo vamos a mover, y entonces no es bueno que siempre se busque un culpable, y el culpable que se busque es el docente. Y hay que decir, en honor a la verdad y para ser justos, que el docente
no es el elemento determinante en materia de mejora de los aprendizajes. Sobre todo hoy día, que el currículum ha cambiado hace 1 año, 2 años, y el currículum es por competencia. Ya el docente no es el transmisor de conocimientos que era antes, que era una línea, el maestro frente y los estudiantes frente al maestro, sentado, escuchando al maestro. Pero el eje central es el maestro. O sea, el eje central de la calidad de un sistema educativo, el eje es el maestro. Es un elemento de los ejes centrales. Pero de los elementos a tomar en cuenta, es un elemento, más importante que tener o no pupitres, más importante que la tiza sobre o falte, es esa calidad, esa capacidad del maestro para transmitir o guiar incluso al estudiantado, que ese es otro tema terrible. Mira, Pablo, la tiza sigue faltando en algunos lugares. Sin embargo, ni siquiera estamos hablando de tiza. Estamos hablando de las condiciones en que se imparte la docencia. Eso es fundamental. Y además de que tenga insumos. Yo te quiero decir, por ejemplo, que aquí hay un problema que se alude siempre, que es el tema de la lectoescritura. Y hay una prueba que se da en 3er grado de primaria, de básica, que es la prueba asimismo de lectoescritura y de matemáticas, que diagnóstica, que dice cómo están los estudiantes. Bueno, pero yo quiero decir de manera personal, yo que trabajé en esos cursos hace unos años, ya bastante años que trabajé en esos cursos. No, ya dijimos fuera del área, usted comenzó a los 12 años sustituyendo a su madre para que tomen, para que la gente no esté sacando cuenta, porque a la gente gusta sacar mucha cuenta, profesora. Sacan seguido, sacan su calculadora. Fíjate, entonces, ¿qué ocurre con ese tema de tercero? Y siempre vamos a salir mal cuando no nos planteemos una solución de fondo. ¿Qué ocurre? Hay una promoción automática de 1er a 2º grado. Los niños no repiten. Y yo no estoy en contra de la promoción automática. Ahora, yo digo que la promoción automática, porque trabajé en eso, tiene que tener un acompañamiento y un apoyo. Y los maestros de 1er grado, del 1er ciclo de básica, tienen que tener insumos, un rincón de materiales, no más de 20 estudiantes y un ayudante o una ayudante, porque hay que individualizar la atención a cada uno de esos niños y esas niñas para que puedan aprender. Se aprende y es lindísimo, pero tiene que haber un acompañamiento, tiene que haber condiciones. Entonces, si no hay condiciones, si el docente de primero tiene 50 niños en un aula, no tiene ayudante y no tiene un solo material, un solo recurso para trabajar, ¿cómo tú quieres que en tercero sepan leer y escribir? Xiomara, no hay forma. La discusión didáctica de la educación es muy apasionante, pero hay otros aspectos también que hay que tocar contigo que son espinosos. Sí. Recuerdo que nos sentamos aquí cuando estabas todavía iniciando las labores y te comprometías a lo que el pacto ha sugerido al país, que las protestas no sean en día de semana, que no interrumpan las clases, pero eso no ha pasado así. ¿Qué ocurre? A final de cuentas, le está fallando la ADP al país, a su compromiso con las aulas en ese aspecto. A mí me parece que habría que poner en una balanza quién le falla más, ni siquiera al país, a los niños y a las niñas, a los jóvenes, a los estudiantes que tenemos en la escuela pública. Yo pienso que las autoridades fallan siempre. Lo que ocurre es que eso no se ve. Como ellos están sentados allá en un aire acondicionado y nosotros somos los que salimos. Profesor, es un argumento que usted hable con Peña Mirabal. Con nosotros estamos hablando con la representante de la ADP, lo que queremos que nos explique. Te lo quiero explicar, ¿por qué la ADP hace esas cosas si sabe muy bien el daño que le hace? No a Peña Mirabal, ni a Danilo Medina. No, porque no son ellos que están en la escuela. A los niños. Sí. A ver. Mira, Pablo y Adis, nosotros nos instalamos en noviembre del año pasado. Desde que nos instalamos hicimos un pacto nosotros mismos, sin que nadie nos lo pida, para garantizar la paz educativa, porque en la gestión anterior me refiero con el ministro anterior a Peña Mirabal, había habido muchas situaciones con la ADP. Entonces nosotros dijimos, bueno, todo el comité ejecutivo dijo, bueno, vamos a dar un voto y vamos a nosotros a propiciar que venga la paz. Y eso al comité ejecutivo completo le costó mucho esfuerzo, mucho sacrificio, porque en realidad hay muchas demandas incumplidas y sobre todo, lo mismo que hemos graficado aquí, muchas situaciones de la escuela que el maestro lo tiene que afrontar a mano pelada, como decimos. Bien, entonces hemos estado dialogando con las autoridades de todas las necesidades.
Bueno, pero pasaron 8 meses antes que nosotros hiciéramos la marcha del 22, que es de eso que ustedes dos hablan. De la marcha del 22 ahora. 8 meses. Al cuarto día del inicio de la docencia. Y jueves para hacer pisicorre. No, jueves y viernes por ahí. No hubo pisicorre. Se trabajó el viernes. Pisicorre. Se trabajó el viernes. Pero oye, Pablo, nosotros hicimos actividades de protesta en vacaciones. Y yo recuerdo, bueno, lo que pasa es que a veces hay cosas que no se ven o no se quieren ver. Pero el 13 de agosto, que todavía no había docencia, la ADP hizo un movimiento nacional en cada una de las regionales del país, se movilizó para evidenciar la situación de los centros educativos, que hoy hay que decir que es una pena. Y aquí lo saludamos. Que la situación es dramática que tienen los centros educativos. Y eso lo saludamos. A pesar de que nosotros lo advertimos también, igual que la falta de docentes al inicio del año 2019, sí. Y a pesar de que nos ofertamos, nos propusimos para identificar, para ayudar al ministerio a identificar los problemas y colaborar en lo que la ADP pudiera para que los centros estuvieran aptos al inicio del año. Y el inicio del año escolar tiene su fecha cierta cada vez. Y entonces, ¿cómo es que nos agarra en esas condiciones? Eso es una falta de planificación terrible. Y mira, ha habido mucha suspensión de docencia ahora y sigue habiéndola, que no tiene nada que ver con la ADP. Los padres de las escuelas, sin manipulación, que ayer vi una publicación de una asociación por ahí que dice que hay una manipulación de la ADP para que los padres suspendan la docencia en algunos centros educativos. ¿Usted cree que eso puede ser posible? Lo que pasa, profesora, es que el argumento de las fallas del Estado no puede justificar las desacciones, si ocurren y cuando ocurren, de parte de la ADP. O sea, si comenzamos aquí a criticar las faltas del ministerio, comenzando por un PLD que tiene un ministro que es del Comité Central, tiene un presidente que es diputado del PLD, un jefe de la ADP PLDista, miembro del comité político, y se estaban matando. O sea, si comenzamos aquí, le entramos a los PLDistas y no terminamos. No, pero resulta que yo no estoy hablando con Camacho, claro, ni con Navarro, ni con Peña Mirabal, sino con usted. Entonces el asunto está desde la ADP. ¿De qué manera explicar? Y nosotros saludamos esa iniciativa fuera de las clases. Sí. Pero ¿de qué manera explicar que comienza el lunes la docencia y el jueves hay un paro? ¿Habría alguna posibilidad de un gran acuerdo donde la ADP se compromete a hacer lo que se tenga que hacer el sábado en la tarde, ir a lo que se tenga que hacer, incluso aunque sea un poco elegante, lo que sea, pero a los carajitos y carajitas no lo vamos a tocar? ¿Habría alguna posibilidad? Y no ampararse en las faltas de un Estado que casi siempre falla, porque siempre va que comentar, porque hay un antes y un después en los recursos del 4%. Antes y después, en términos de recursos, el mundo cambió totalmente, lo que no significa todo lo que usted nos ha explicado, que es cierto. Ahora, hablemos de la posibilidad de ese acuerdo. Yo a los carajitos y a las carajitas de mi país, la ADP no los va a tocar. A ver, mira, ¿qué es lo que hay que hacer? La ADP no descarta ningún proceso de movilización en el que puedan innovar, que sea distinto. De verdad que no lo descarta. Ahora, tienen que recordar que es un sindicato, ¿verdad? Pero además, no por los intereses, te quiero decir, y esto es bueno que se sepa, y yo sé que los padres que nos están viendo saben que es así. Nadie le preocupa más a los estudiantes que nosotros. De verdad que no. Obras son amores. Hay gente que opina sobre el tema educativo, sí, fuera, sectores corporativos inclusive, opinan, pero nunca han ido a la puerta de una escuela pública. No saben cómo opera, no saben cómo vive ese niño, esa niña, cuáles carencias tiene, hasta afectivas, que las suple. ¿Ustedes saben quién? Su maestro o su maestra. De manera que los queremos y nunca el interés es de afectarles. Ahora, alguien tiene que llamar la atención de las autoridades. Y repito, nosotros no descartamos innovar ningún método de lucha, pero la ADP está como contraparte del ministerio para develar cosas que yo saludo a los medios como ustedes, que dicen las luces, pero también hacen la crítica constructiva sobre las sombras. Ahora, hay medios que no ven nada, solo lo que le dicen que vean. Todo, y entonces, en el ADP, entre los periodistas, entre los abogados, sí, generalizar siempre es un error. Nosotros tenemos la gran responsabilidad de visibilizar
lo que no está bien, profesora, para que lo podamos resolver. Pero vamos a hablar fuera del aire, usted, para yo darle ideas, cómo llamar la atención a la opinión pública sin fuñir a los carajitos. No, es que no lo fuñimos. Le voy a pedir un cafecito. Yo quiero que terminemos sin hablar de un tema que ha sido de tanto interés social. Profesora, sus tropas han estado sumergidas en un proceso en el que muchos quedaron descalificados tras una prueba. Quiero señalar y destacar que en principio la vi muy objetiva. De hecho, convocaron maestros, paralizaciones en diferentes provincias y vi que usted no estaba. Yo dije, ella prefirió primero hacer un juicio de valor antes de entrar en conflictos. Así es. Pero después parece que el sindicalismo obliga. Entonces las tropas como que forzaron y usted se sumó al lío, a la protesta. A final de cuentas, ¿cuál es su posición de eso que pasó? Mira qué bueno que tú traes, Adi, que nosotros en las protestas que hubo no participamos inicialmente y los compañeros nos presionaban muchísimo porque decían, pero mire que yo me senté y que cuando me senté a la computadora ya estaba no acorde. Me salieron anuncios que me llenaron la pantalla y duraron segundos o un minuto con un anuncio y cuando le di a la máquina para quitar el anuncio me dio a enviar la prueba y cuando vino de allá para acá entonces yo estaba no acorde. Un montón de denuncias. Ahora yo le decía, ¿usted tiene una prueba? ¿No la tiene? No, porque usted sabe que no quitan los celulares. Digo, pues entonces yo no puedo actuar. No puedo actuar porque no hay pruebas. Pero yo sí hice lo siguiente. Llamamos al señor ministro de Educación y llamamos a la Comisión Nacional de Concursos del Ministerio y le pedimos que cuando concluyera esta primera fase, esa fase que incluía esas dos pruebas que trajeron la situación, que dicho sea de paso, esas no eran las pruebas de conocimientos, eran pruebas de habilidades cognitivas y de competencias, que revisáramos para revisar la pertinencia de la prueba, para revisar los contenidos de la prueba y para revisar que la plataforma, porque la plataforma puede tener problemas. Dijeron que sí y cuando concluyó la primera fase se negaron. Entonces cuando ellos se niegan, nosotros, bueno, hasta nos quedamos tranquilos. Pero ¿qué pasa? Comienzan cuando concluyó a entregarle los resultados a los postulantes. Cuando vienen los resultados de los postulantes, que eso se entrega de manera individual, lo imprimen y lo llevan a la ADP. Entonces, ¿qué descubrimos? Que no solo las denuncias que ellos habían hecho, que para mí en ese momento eran infundadas, sino que no solo violaron el puntaje con el que ellos mismos determinaron para la medición de los postulantes, sino que las competencias que se habían evaluado no tenían nada que ver con las competencias de la propia orden departamental que elaboró el ministerio junto con la ADP para medir en esa prueba de competencias. Entonces eso es una violación gravísima y aún así nosotros le pedimos que no pasaran a la segunda fase hasta que nosotros revisáramos y a todo el que le habíamos afectado se le reconociera su derecho y no quisieron. Entonces eso provocó que nosotros nos incorporáramos a protestar. Profesora, muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias. Y a partir de esta entrevista que nos ha impresionado el buen manejo que usted tiene de los temas, usted también tiene una carrera política semiparalizada por su lucha sindical. ¿Y cómo tú lo sabes que está semiparalizada? Posiblemente el PRM está perdiendo una senadora de excepción. ¿Existe la posibilidad de que usted luego que termine el periodo del magisterio, del sindicalismo magisterial, pase ya formalmente a la política? Porque aquí me corrigió Paliza y me dijo que sí, que usted es una persona importante en los planes del Partido Revolucionario Moderno. ¿Va a ganar el PRM? Claro que va a ganar. ¿Una buena diputada? Te voy a decir que soy, primero, PRMista, obediente a lo que decida mi partido. Lo que el partido decida donde me va a colocar en términos políticos, porque yo en la ADP estoy en una función gremial, ¿verdad? Ahora bien, en términos políticos partidarios, el PRM sabe dónde me necesita, dónde me va a colocar. Sin embargo, te quiero informar que yo soy parte de un proyecto presidencial dentro del PRM y esa responsabilidad... Eso es Abinadero y Hipólito. Yo no estoy hablando de Hipólito de Ibanez, es de usted. Es de usted esa responsabilidad con mi proyecto que yo sigo a lo interno de mi partido, el PRM, esa yo no la negocio. Pero usted tiene un feeling de diputada que Dios se lo bendiga. Amén. Buena suerte. Eso lo sabe el PRM. Maestra de 33 años y presidenta de la ADP. Confirmo, es que ella ya a los 12 sustituía a su mamá. Gracias. Xiomara, gracias por estar con nosotros. Continuamos. Gracias a ustedes.